10 de la mañana, 42 minutos. A partir del año 2014, los términos que hacen referencia a Twitter, como por ejemplo tuitear, que es un verbo algo original, ¿verdad?, surgido a partir de esta red social, también la palabra tuiteo, tuitero, van a ser incorporados a la edición del diccionario de la Real Academia Española. Así se anunció durante la presentación del primer manual práctico de uso del español para Internet, un manual que se llama Escribir en Internet, guía para los nuevos medios y las redes sociales. Es todo un aporte para el idioma español a partir del surgimiento de las redes sociales y de alguna manera, transformación del lenguaje tradicional a partir de determinadas acciones que realizamos las personas usando estas redes sociales. Mario Tascón es periodista, es especialista en medios digitales y redes sociales y es autor del manual Escribir en Internet, guía para los nuevos medios y las redes sociales. ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. ¿Dónde te encontramos a esta hora? ¿Estás en Madrid? Estoy en México, Ah, en México. Sí, estoy en México. Estoy en la mañana. ¿Qué hora es ahora en México? Ahora son las 8 y... No, sí, las 9 menos cuarto de la mañana. 9 menos cuarto de la mañana. En el DF. Sí. Mario, ¿cómo surge el interés por escribir esta guía sobre cómo escribir en Internet? Bueno, pues surge básicamente de la Fundación del Español Urgente, de BBVA. La Fundeu BBVA es una organización que conocemos bastante bien los periodistas. Sí. Seguro que vosotros también. Nos saca de apuros. Todos los que lo manejamos. Nos saca de apuros a todos, ¿verdad? Sí. Entonces, efectivamente, la Fundeu hace un par de años me comentó la posibilidad de trabajar en este territorio de la escritura en los nuevos medios, pues viendo un poquito qué cosas más específicas había, qué cosas eran problemas comunes y recopilar un poco de información y preparar esta obra. Porque además la Fundeu también estaba viendo que inicialmente que fuéramos solo los periodistas quienes consultábamos, estaba viendo un incremento de las consultas por parte de la gente corriente, cosa que a ellos les parecía, yo creo que con muchísima razón, que había una preocupación por escribir mucho mayor que la que ha habido en otros tiempos, sobre todo yo creo porque la gente se da cuenta de que la escritura que hacen ahora mismo en las redes sociales es pública. O sea, antes mucha gente escribía, pero de forma privada, ¿no? Una carta, incluso un mensaje SMS, ¿no? Pero claro, las redes sociales lo han cambiado, Internet lo ha cambiado todo, y ahora hay muchísima gente que tiene la oportunidad de escribir y ofrecer al público lo que escribe, bien sea en el muro de Facebook, bien sea en Twitter, bien sea pues en un blog. Con lo cual, pues de un poco de todo esto que te estoy contando, surgió la posibilidad de hacer este trabajo que la Fundeu me encargó y que, bueno, la verdad que a mí me encantó el encargo, he de decirte, me sentí muy honrado. Y hemos estado trabajando pues durante ya un año y medio más o menos con muchísimos expertos de muchísimas partes del mundo, pues preparando este trabajo, que yo creo que en realidad es como un comienzo, ¿no? Porque en realidad cambia todo tan deprisa, ¿verdad?, que parece difícil el que todo esto, si no hay... De hecho, el propio trabajo se ha puesto en Internet, tenemos una web que se actualiza continuamente con nuevos materiales, porque entendíamos que era un trabajo mucho más complejo, mucho más multimedia, y bueno, así lo hicimos. ¿Cómo se da el vínculo con la Real Academia Española? Bueno, el vínculo con la Real Academia se produce a través de la propia Fundeu, para empezar, porque el presidente de la Real Academia Española es también presidente de Fundeu, y por tanto hay una relación institucional muy buena. Y a la vez también se produce porque, bueno, tienen funciones muy distintas, la Fundeu, BBVA y la Real Academia tienen funciones bien distintas, ¿no? Porque la Fundeu está más en el ámbito, por eso nos ayuda tanto, como decías tú, que en el ámbito de las recomendaciones. Claro. Entonces la Fundeu, incluso no habiendo norma, pues lo que hace es una cosa que es un poco más, bueno, siendo difícil, un poco más sencilla de la norma, que es hacer recomendación. Mira, ha surgido por ejemplo, esto mismo, ¿no?, de tuitear, que comentabais antes. Pues la Fundeu ya hace tiempo que viene detectando que ese es un uso que se está haciendo en toda América, en España también, como verbo para referirse a la acción de quienes envían mensajes en Twitter. Entonces ya hace tiempo que la Fundeu ha hecho una recomendación de que en principio parece que se podría escribir así, porque no deja de ser una castellanización del término inglés correcta. Claro. Como castellanización, ¿no? Entonces, bueno, eso es una recomendación que luego pasa un tiempo hasta que los académicos reconocen que tiene rango o que puede tener rango de norma, que es lo que ha pasado ahora, que lo ha anunciado el presidente de la Real Academia. Claro. Mario, ¿cuáles son las claves para escribir bien en Internet? Bueno, yo siempre digo una frase que me gustó mucho de García Márquez,
que le preguntaron esto mismo en una entrevista y él dijo que la clave para escribir bien en Internet era escribir bien. Y yo me hizo mucha gracia, pero creo que es una grandísima verdad del maestro Márquez, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera, ¿no? Pero a partir de ahí, pues lógicamente yo creo que las siguientes, que se podrían, hay varias, ¿no? Pero una es sobre todo adaptarse y entender que cada canal puede ser un poco diferente. O sea, no es lo mismo tuitear, donde hay una restricción física en la que uno no puede escribir más de 140 caracteres en los mensajes, que escribir en un blog, donde uno pues no tiene tantas restricciones, con lo cual pues se puede acoplar un español más correcto, más ortodoxo, si quiere, por supuesto. Claro. Entonces yo creo que una de las principales es saber adaptarse, otra es esa que he dicho, darse cuenta de que la escritura es pública y por tanto saber que lo que uno escribe queda escrito y que tiene repercusiones en la imagen pública y por tanto no es una norma, digamos, es un consejo, ¿no? Que tiene que tenerlo en cuenta la gente. De hecho, yo estoy seguro de que habéis tenido en el país algún caso de alguna persona famosa, algún político, sí, una persona del mundo del espectáculo que por cometer una falta de ortografía pues ha sido vilipendiado en las redes sociales. Bueno, pues no deja de ser, independientemente del caso, no deja de ser pues una muestra del interés que tiene la gente, como decía antes, por escribir bien, por escribir mejor, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas cuestiones así generales, ¿no? que podríamos, de las que podríamos hablar sobre esas diferencias en la escritura en Internet, ¿no? ¿Le hace un daño, el Internet le está haciendo un daño al idioma, en particular al castellano, o consideras que no? Yo considero que no, ¿no? O sea, yo creo que los idiomas pues llevan siglos instalados, ¿no? Y lo que están es evolucionando todos, ¿no? Incluyendo el castellano, y lógicamente lo que sí está habiendo es una serie de cuestiones, ¿no? Por este uso que lo están modificando de alguna forma, ¿no? Pues por poner un ejemplo, esta misma, no solo esta conversación que estamos teniendo, pero la facilidad con la que ahora tenemos contacto entre todos los que hablamos el castellano es muy superior a la que teníamos hace, sin ir mucho más lejos, 10 o 15 años, muchísimo, muy superior. Entonces, eso está haciendo que los términos, por ejemplo, entre quienes hablamos castellano, circulen a una velocidad nunca vista. Para bien, no sé si para mal en algún caso, pero en principio a mí me parece que para bien, porque aprendemos todos muy rápidamente de los demás. El idioma evoluciona muy rápidamente. Se incorporan palabras con mucha rapidez o se recuperan. O sea, podemos ver que en un país se ha incorporado un neologismo inglés, pero en otro país se incorpora una palabra o se castellaniza el neologismo. Entonces, todo eso, digamos que en esa coctelera que es el idioma, pues yo creo que son... Vamos, yo la verdad que en esto soy más bien integrado en la terminología de Humberto Eco que apocalíptico, ¿no? Sí. Yo creo que es para bien el idioma. Porque hay quienes sostienen que el uso de las redes sociales está abriendo una zanja entre quienes están dentro de ese sistema y quienes están por fuera en relación al idioma. Digamos que en Internet hay una cantidad de abreviaturas, hay una cantidad de neologismos, hay una cantidad de usos corrientes en Internet que no se usan fuera de allí y por lo tanto quienes no tienen acceso a las redes o directamente no la usan porque no quieren, usan el mismo idioma. Todos hablamos el castellano, pero hay una zanja entre ambos colectivos. Sí, efectivamente. Yo ahí distinguiría dos cuestiones que son en el uso, por ejemplo, el uso de abreviaturas al que te has referido y que efectivamente es una de las cuestiones que más puede asustar o hacer que las personas que están introduciéndose en el uso de las nuevas tecnologías pues se le haga más difícil esto. En realidad las abreviaturas que se utilizan no son tantas, o sea, hay un conjunto de abreviaturas básicas que la mayoría es verdad que también proceden del inglés, con lo cual también es más difícil para un castellano hablante entenderlas en una primera aproximación, pero son como unas 20-30 abreviaturas. O sea, una vez que uno conoce esas 20-30 abreviaturas, no es tan difícil, porque además muchas de ellas son muy operativas, o sea, son más de dar instrucciones resumidas de manera muy corta, están más restringidas a canales como Twitter o Facebook y no tanto, por ejemplo, a los blogs, donde suele haber muchísimas menos, o los propios diarios digitales o las versiones digitales de las radios, como se ve. No es la vuestra seguro, en esas no suele haber esa proliferación. Por tanto, por eso también yo te distinguiría un poquito los canales, ¿no? Es un poquito distinto Twitter en eso de otros sitios. Pero sí, lo que dices es verdad, que existen esas barreras y que bueno, también hay que tratar entre todos de luchar, porque el acceso a Internet yo creo que es una cuestión bastante buena, ¿no? Para las personas, para los países, para las culturas, y yo creo que también hay que estar en luchar porque ese acceso en todos los sentidos, incluso el lingüístico, sea sencillo. ¿¿Qué es lo que ha incorporado la Real Academia ahora en este anuncio?
Bueno, el anuncio básicamente es el de este grupo de palabras, que es el tuitear como verbo, tuitero, ¿no? Como la persona que tuitea, son un poco el conjunto de palabras que tienen que ver con la actividad que se realiza en Twitter. ¿Es más complicado incorporar un término que en realidad hace alusión a una marca? Bueno, es un poco más difícil, sí, porque nunca sabe uno al principio cómo evoluciona. O sea, de hecho, el término, en realidad, la RAE cuando lo incorpora, en realidad es porque los que hablamos castellano lo utilizamos. Si no, no lo incorporaría. Claro. Esto ya en otras ocasiones ha hecho algún intento, pero no suele tener éxito. Y, de hecho, ha pasado muchas veces, algunos de los problemas han sido justamente con marcas, con productos, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo un intento hace tiempo de incorporar Blue Jean, escrito como suena en castellano, ¿no? Con muy poco éxito, ¿no? Sí. Creo que está en el diccionario todavía, Blue Jean, escrito con B, L, Y, pero no hubo mucho éxito. Pero efectivamente es distinto, ¿sabes? Pero la gente en este caso, por ejemplo, lo ha castellanizado. O sea, si tú sigues Twitter, no solo en Uruguay, en España, en México, aunque todavía quedan algunos restos del uso de tweet en inglés y sus correspondientes derivadas, sí. La mayoría de los hispanohablantes lo ha castellanizado. Entre otras cosas porque se utilizan menos caracteres, ¿no? Supongo que también nos ahorramos un carácter. Esta vez ahorramos un carácter con respecto a los ingleses, sí. Eso también ayuda. Ayuda, sí. El ahorro. Pero bueno, te diré que luego la gente ahorra caracteres, ahorramos caracteres cuando queremos. Porque luego, por ejemplo, seguro que a vosotros también os gusta el fútbol, como a todos, casi todos, sí, los que hablamos también castellano, y cuando veis a alguien que cuenta un gol en Twitter, el gol no lleva una O solo, suele llevar varias, está escrito ese gol, sobre todo si es del equipo de uno, ¿no? Con mayúsculas, o sea que la gente ahorra cuando quiere, pero cuando tiene que poner énfasis o quiere transmitir énfasis a los demás, utiliza otra serie de recursos, como puede ser en este caso ese estiramiento gráfico, ¿no? De escribir gol, ¿no? Como si fuera uno en la radio, ¿no? Que lo está narrando, pero es texto. Ahora, ¿dónde está la barrera? Porque si se abre la puerta a estos términos de Twitter, más adelante puede surgir una nueva red social, una nueva red de microblogs, y se abre de nuevo una puerta para incorporar nuevas palabras, nuevos neologismos, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, efectivamente. Bueno, lo que pasa es que la puerta, os vuelvo a decir que la puerta en realidad quien la abre son los usuarios, o sea, la gente, los lectores, las personas, ¿no? Son quienes abren. Si ellos no utilizan esa palabra, pues no se incorpora, no hay posibilidad de que eso se use. Entonces son ellos los que la utilizan. Efectivamente, el caso de Twitter quizás que sea muy especial porque ha sido tanto una palabra como una red social que se ha instalado con muchísima rapidez en nuestra sociedad. O sea, es uno de los fenómenos más recientes y eso también nos hace tener un poco más de miedo, efectivamente, si no estaremos dando un rango de norma a una cosa que puede ser una moda, ¿no? Que también subyace un poco en la pregunta que me haces y podría ser posible, pero bueno, yo creo que también para eso el propio idioma pues evolucionará y si de esta moda nos olvidamos, pues será una palabra como tantas otras que han ido desapareciendo, que ya no tienen. Yo me acordaba el otro día de por ejemplo, por otros motivos distintos que tienen que ver con la comunicación, que es de otro tipo, que es el prensista, o sea, el oficio de quien está en las prensas en las imprentas de los periódicos, sí. Pues esa es una palabra que tiende a desaparecer en muchos países, entre otras cosas, porque también es un oficio que está teniendo dificultades problemáticas, sobre todo en aquellos países donde ese término se utilizaba para referirse a las antiguas rotativas, sobre todo, ¿no? En otros sitios ahora se les llama oficiales de máquinas, etcétera. Entonces, en realidad el término, pues el tiempo ha ido haciendo que un oficio, como tantos otros, pues fuera o desapareciendo, aminorándose y haciendo que la palabra que lo representa lógicamente pues se diluya, ¿no? Con el tiempo. El caso de Twitter podría ser perfectamente y aparecer luego otra que no sé cómo se llamará, ¿no? Podría ser perfectamente. Claro. En tu manual, ¿qué otros términos aparte de Twitter aparecen como con sugerencias de cómo escribirlos? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Porque hay también, no solo hay términos, pero también hay algunas cuestiones de protocolos. Por ejemplo, explicamos un poquito cómo se escribe el correo electrónico, cómo el correo electrónico tiene una serie de protocolos de saludo, despedida, que uno debe intentar cumplir, porque es muchísimo más educado no hacerlo así, pero también es verdad que en el correo electrónico actualmente, cuando alguien escribe un correo, luego le contestan, luego vuelve a contestársele a la persona, pues se produce más un diálogo que una carta en el sentido tradicional. Por tanto, en los siguientes correos intermedios, hasta que la conversación
que casi le podríamos llamar así a lo que sucede con los correos electrónicos, con las cadenas, pues no necesitan esos protocolos en los mensajes intermedios, por ejemplo. Claro. Bueno, pues cosas de ese tipo también se las enseñamos a la gente. Hay un diccionario en la parte final muy amplio que tiene muchísimos términos, tiene más de 600 términos específicos relacionados con las nuevas tecnologías, con sugerencias de utilización de alternativas cuando las hemos encontrado, y si no, pues cuando uno no encuentra alternativa en castellano, pues poniendo entre comillas o en cursiva la palabra correspondiente en inglés, si no existe esa alternativa, ¿no? Pero ya te digo que es uno de los trabajos más fuertes que tiene el libro, y son como unas, como te digo, son como unas 500, 600 palabras específicas relacionadas con estos temas de nuevas tecnologías, con las redes sociales, que se pueden encontrar en el libro, ¿no? ¿Se puede leer por internet el manual? Sí, el libro tiene varias posibilidades de conseguirse, que son, por una parte, el libro físico, que está empezando a distribuirse ahora, pero bueno, lógicamente ahí tenemos las problemáticas de lo físico, ¿no? Que es que tienen que llegar en barcos y en aviones. Claro. Y entonces tardará un poquito, pero vamos, yo entiendo que a lo largo de este mes se podrá conseguir seguramente en las librerías de cualquier punto. Bien. Pero lógicamente quien lo quiera tener ya tiene dos posibilidades. Uno, si tiene lector de libros electrónicos, lo puede adquirir en las librerías de Amazon o de Apple sin ningún problema, o sea, lo busca y lo tiene accesible. Y la otra posibilidad es acceder al manual de estilo, donde está la práctica totalidad de los artículos comentados por los usuarios, que la dirección web es manualdestilo.com, o también a través de la web de la Fundeu BBVA, que es fundeu.es. Cualquiera de esas dos direcciones pueden acceder al manual, y ahí de manera gratuita, en formato web, también está la mayor parte de los artículos del manual. Mario, te agradecemos mucho estos minutos, muy amable. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo muy fuerte. Muchas gracias. Mario Tascón es periodista, especialista en medios digitales, en redes sociales, y es autor, como él lo contaba, de este manual Escribir en Internet, guía para los nuevos medios y las redes sociales, un instrumento útil para quienes habitualmente trabajamos o nos divertimos en Internet. Es interesante lo que decía Mario respecto a que la gente se preocupa por escribir bien, fundamentalmente porque ahora es público lo que se escribe en Internet, o digamos, es público lo que se escribe en Internet. Muchas veces antes, si uno enviaba una carta, era un acto privado que solo era leído por el destinatario de esa carta o por alguno más, pero no era una cosa pública. Ahora, mucho de lo que se escribe en Internet, por ejemplo, un mensaje de Twitter, es público, con lo cual existe allí una preocupación por escribir bien, lo que también habla de, muchas veces se critica que Internet va deformando el idioma y que no hay tanta preocupación. Bueno, en realidad el hecho de que sea público también implica una cierta preocupación, una cierta responsabilidad sobre lo que se escribe.